En una semana, 9 selecciones asiáticas llegaron a este mundial cargando más esperanza que nunca en la historia del torneo. Al final de esa misma semana, solo una seguía en pie. Un equipo perdió en los últimos 10 segundos del tiempo extra. El capitán de otro equipo se convirtió de la noche a la mañana en el hombre más odiado de su propio país. Otro equipo ni siquiera tuvo una pelea justa, fue eliminado por un resultado que no tenía nada que ver con ellos. Y cuando todo terminó, los jugadores no pudieron caminar por el aeropuerto de su propio país sin un muro de 160 policías interponiéndose entre ellos y los aficionados que alguna vez los idolatraron. Esta es la historia de cómo el mundial más prometedor de Asia, sobre el papel, se convirtió en su semana más brutal, y comienza con 14 segundos que un equipo nunca logró olvidar. Imagina pasar 8 años, y casi un documental entero de material, diseccionando 14 segundos de tu propio desgarro, y luego verlo repetirse otra vez, casi de la misma manera, en un escenario aún más grande. Eso no es el argumento de una película, esa es la historia de Japón en este mundial, y se repitió esta misma madrugada de la forma más cruel posible. Esto es lo que hace tan difícil explicarlo. Este no debía ser el torneo en el que Asia se quedara atrás. Fue el primer mundial tras la expansión, y cada continente envió más selecciones que nunca, disputando más cupos que nunca. África envió 10 equipos, 9 avanzaron. Sudamérica envió 6, 5 avanzaron. Europa envió 16, 13 pasaron. Incluso Norteamérica, fuera de los anfitriones automáticos, metió a 3 de 6 equipos en la fase eliminatoria. Y luego está Asia, 9 equipos, 2 sobrevivieron a la fase de grupos, y en una sola semana, incluso ese número casi desapareció, mientras una selección asiática tras otra hacía las maletas y volvía a casa. Entonces, ¿qué pasó realmente? Empecemos por el equipo del que todos pensaban que tenía las mejores opciones. Japón entró a su partido contra Brasil sin todo un pequeño ejército de jugadores clave, sin Endo, sin Mitoma, con huecos por todas partes que hubieran hecho entrar en pánico a un equipo menor. En cambio, el entrenador Moriyasu hizo algo casi desafiante. No se replegó, no se encerró atrás contra uno de los ataques más peligrosos del planeta. Empujó hacia adelante, presionó alto, jugó exactamente el estilo que había llevado a Japón a través de la fase de grupos con una eficiencia implacable. Y por un tiempo, funcionó. El disparo de larga distancia de Sano puso a Brasil contra las cuerdas. Durante gran parte del primer tiempo, Japón tuvo a los llamados reyes de la samba luciciendo nerviosos, vulnerables, humanos. Entonces Ancelotti hizo sus ajustes en el entretiempo, y toda la fisonomía del partido cambió. Casemiro se elevó por encima de todos para cabecear el empate. Y luego, en la secuencia más cruel posible, ya en el tiempo agregado, un solo error de Tanaka Ao abrió la puerta lo suficiente para que Martinelli la cruzara y terminara el torneo de Japón de la manera más devastadora en que un equipo puede perder. Si esto se siente familiar, es porque lo es. Hace 8 años fue Rostov, 14 segundos que Japón estudió cuadro por cuadro durante medio año después, decidido a no repetir jamás ese fracaso. Hace 4 años fueron los penales contra Croacia, después de vencer a España y Alemania en la fase de grupos. Esta vez, Moriyasu había entrado al torneo diciendo, en voz alta, que Japón venía a ganarlo todo. Una vez más, en el momento exacto en que más importaba. La historia terminó de la misma manera, toda esa disciplina, toda esa precisión táctica, deshecha en segundos. Pero si la eliminación de Japón fue trágica, lo que le pasó a Corea del Sur fue algo completamente distinto, un colapso que se desmoronó en tiempo real y arrastró consigo la furia de toda una nación. Empezó tan bien. Corea remontó para vencer a República Checa en su debut, mostrando exactamente el espíritu combativo que promete su apodo. El equipo de Hong Myung-bo incluso había llegado a Norteamérica con un mes completo de anticipación solo para adaptarse a las condiciones. Luego, nada. 2 derrotas consecutivas. Una posición prometedora desperdiciada casi tan rápido como se había construido. Tácticas lentas. Ajustes tardíos. Un entrenador cuyo enfoque conservador fue destrozado tanto por analistas como por los aficionados. 24 horas después de la eliminación, Hong Myung-bo se paró frente a las cámaras en México y anunció su renuncia. Pero la verdadera historia no fue la renuncia. Fue lo que pasó cuando el equipo aterrizó de vuelta en casa. Las autoridades del fútbol coreano, aterradas de repetir las escenas humillantes de 2014, cuando aficionados furiosos les lanzaron caramelos de Malta a los jugadores a su regreso, cancelaron por completo la ceremonia de bienvenida. El aeropuerto internacional de Incheon aún así desplegó hasta 160 policías solo para controlar a la multitud. Y aún así, la gente se presentó. Y aún así, los abucheos no cesaron. A través de un muro de agentes, los jugadores caminaron en silencio, incapaces de ahogar la ira dirigida hacia ellos. En el centro de todo esto estaba Son Heung-min, portando el brazalete de capitán en lo que se suponía sería su último momento en un mundial. En lugar de una gira de despedida, se convirtió en una pesadilla que él nunca pidió, limitado por su propia forma física, atrapado dentro de un sistema caótico. Incluso fue relegado al banco contra Sudáfrica. Luego llegó el ataque, una ola de furia en redes sociales por parte de sus propios compatriotas, cargándole toda la culpa del colapso del equipo a un veterano de 34 años. Un héroe en declive ya es uno de los guiones más crueles del deporte de competición. Ser destrozado por su propia gente mientras eso ocurre es algo completamente distinto. Ahora es aquí donde la historia deja de tratarse de táctica o de forma física, y empieza a tratarse de algo mucho más oscuro.
Irán no solo tuvo que enfrentar a sus rivales dentro de la cancha, tuvo que enfrentar un sistema que parecía estar armado en su contra incluso antes de que se pateara un solo balón. Complicaciones con las visas, sedes de entrenamiento cambiadas a última hora, un calendario de viajes brutal y extenso, cruzando usos horarios entre ciudades sede en pleno calor del verano, con casi nada de tiempo para recuperarse. Y aún así, de alguna manera, resistieron. 3 empates, 3 resultados de garra que mantuvieron con vida, técnicamente, sus esperanzas de clasificar hasta la última jornada. Fue entonces cuando las cosas se volvieron genuinamente inquietantes. En el último partido de la fase de grupos, Argelia se enfrentó a Austria sabiendo exactamente lo que un empate significaría, clasificarlos a ambos, y eliminar a Irán en el proceso. El resultado final, 3-3, un marcador que llegó con una precisión sospechosa, casi quirúrgica, ya sea coincidencia o algo mucho menos inocente. El resultado eliminó a Irán sin que ellos perdieran jamás un partido que controlaban, derrotados por un marcador que convenientemente resolvió los problemas de otros dos equipos al mismo tiempo. La furia de Taremi después no fue solo frustración, parecía impotencia, el sonido de un equipo que había hecho todo bien, solo para ser derrotado por fuerzas completamente fuera de su control. Así que aquí está la verdadera pregunta que vale la pena hacerse, ¿cómo es que una región que ha estado mejorando visiblemente durante años, enviando más jugadores que nunca a las mejores ligas de Europa, adoptando sistemas tácticos más modernos, cerrando la brecha año tras año, termina prácticamente arrasada por completo en una sola semana? Miren más de cerca, y un patrón empieza a emerger. Japón puede que sea la máquina futbolística más disciplinada de Asia, estructura, cohesión, ejecución táctica, todo de élite, pero en el más alto nivel. El fútbol no es solo un sistema. Cuando dos equipos parejos se traban en un punto muerto, es el brillo individual el que rompe el estancamiento, un Mbappé, un Vinicius, alguien capaz de simplemente ignorar la estructura y ganar el momento por sí solo. Japón produce jugadores de nivel mundial para roles secundarios. Lo que no ha producido es a ese desequilibrante singular. Asia, en conjunto, solo ha producido a uno. Ese uno pertenece a Corea, y es exactamente por eso que su historia se ve tan diferente. Son Heung-min y Lee Kang-in demuestran que Corea puede producir talento genuinamente de nivel mundial, pero rodeen ese talento con una plantilla cuya profundidad no aguanta, y toda la estructura se vuelve frágil. Quiten a los 2 o 3 jugadores que cargan con el peso, y la brecha entre los titulares de Corea y sus suplentes acostumbrados a la Kaleage se vuelve brutalmente evidente en el momento en que sube la intensidad. Luego está Arabia Saudita, que eligió la apuesta completamente opuesta, gastando sumas enormes para traer a Ronaldo, Neymar y Benzema a su liga doméstica, esperando que el poder de las estrellas por sí solo pudiera elevar todo el sistema. En cambio, ocurrió lo contrario. Los jugadores locales perdieron minutos y roles centrales, llegando a la selección nacional acostumbrados a dejar que el talento importado resolviera los problemas por ellos. Aún así lograron sacar un empate contra Uruguay, pero cuando el momento exigió Temple, ese hábito de apoyarse en otros les pasó factura. Pongan a estas 3 naciones lado a lado y algo casi poético aparece. Japón tiene el sistema pero no la superestrella. Corea tiene la superestrella pero no la profundidad. Arabia Saudita tiene los recursos pero no los cimientos. 3 caminos distintos. 3 debilidades distintas. Un mismo resultado compartido. Y no son solo estos 3 los que cargan con el peso de la identidad del fútbol asiático. Este torneo ampliado también le dio a naciones emergentes como Jordania y Uzbekistán su debut en la escena mundialista, naciones que aún están escribiendo los primeros capítulos de su propia historia futbolística, a años de distancia de la infraestructura que las 3 grandes todavía luchan por completar. Para equipos que ya operan sin una ventaja general dominante, cada fragmento de suerte importa enormemente. Esta vez, la suerte simplemente no estuvo del lado de Asia. Entonces, ¿dónde deja esto a la región de cara al futuro? ¿Qué tan lejos está realmente Japón del sueño de campeonato que proclamaron con tanta audacia antes de que este torneo siquiera comenzara? Quizás 2 mundiales más, quizás 50 años. Lo que es seguro es que un progreso así no avanza en línea recta, avanza a través de fracasos como este, absorbidos, estudiados y reconstruidos en algo más fuerte, una generación a la vez. La fase eliminatoria sigue desarrollándose en este mismo momento, sin ninguna selección asiática en pie salvo Australia. Y en algún lugar dentro de ese silencio está la verdadera historia, no la de un final, sino la de un camino muy largo que todavía espera ser recorrido.